Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de este hermoso bolso. Miren estos resultados. Miren qué precioso, qué acabados tan hermosos. Miren los accesorios con los que lo hemos acompañado. También vamos a colocar el broche. Miren lo espacioso que queda. La verdad que me encantó el resultado. Muy precioso. Te invito a que lo realices conmigo, pero antes activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Vamos a iniciar este proyecto con una aguja de tejer de 7 milímetros y un trapillo. Este es de algodón. Este trapillo es de 1 centímetro de ancho. Es un trapillo licrado, pero su fibra es bastante gruesita a pesar de ser delgado. Por eso va a ser ideal trabajarlo con este número de aguja. Miren que la hebra no sobresale de la puntica. Vamos a iniciar realizando un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, damos vueltas sobre el trapillo, tomamos hebra y pasamos dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Ajustamos y aquí tenemos nuestro nudo deslizado. Este nudo no lo vamos a contar, así que vamos a realizar ahora 18 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Verifiquemos que tengamos las 18 cadenetas y vamos a realizar una cadeneta adicional. Esta va a ser nuestro punto de altura. Miren, aquí tenemos las cadenetas completas. Vamos a dar vuelta y vamos a trabajar de la parte de atrás. De la parte de atrás nos fijamos que tenemos unas lomitas. Mírenlas aquí donde están. Vamos a trabajar estas lomitas y vamos a iniciar no por la primera lomita. Recuerden que este es el punto de altura, sino por la segunda. Pasamos la aguja debajo de esa lomita y ahí vamos a realizar un punto bajo. Miren, por todas ellas. Iniciamos, pasamos la aguja debajo de la lomita. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Pasamos en la siguiente. Miren, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos nuestros primeros puntos bajos. Pasamos la aguja por la siguiente, tomamos hebra. Pasamos la aguja debajo de la siguiente lomita, tomamos hebra, damos altura. Recuerden que la altura la estamos dando a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Hemos llegado al último punto. Miren, aquí está la última lomita. Pasamos la aguja debajo de esa, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí ya hemos finalizado la primera vuelta y miren cómo nos ha quedado. Vamos a realizar un punto de altura, pero no vamos a dar vuelta al tejido. Les quiero mostrar, miren que de este lado tenemos cadeneta completa y de este otro lado también tenemos una cadeneta completa. Vamos a realizar la segunda vuelta y la vamos a hacer de regreso. No vamos a dar vuelta al tejido, sino que vamos a tejer de regreso. Aquí tenemos nuestro punto de altura. Vamos a trabajar en la segunda cadeneta. Pasamos la aguja en el centro,
tomando solamente la orejita de la parte de arriba y la orejita de la parte de arriba del punto que está al lado. Miren, pasamos también la aguja en el centro de esa cadeneta y vamos a tomar solamente estas dos hebras. Este punto es conocido como punto bajo doble. ¿Por qué? Porque estamos tomando dos hebras para realizar un punto bajo. Entonces pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y debajo de la cadeneta que está enfrente. Así nos tiene que quedar. Tomamos hebra y pasamos por las dos primeras, damos altura, tenemos dos orejitas en el ganchillo, aquí tomamos hebra y pasamos por esas dos. Vamos a pasarlo en el siguiente punto, en el centro de la cadeneta y en el centro de la cadeneta que está al lado. Miren. Pasamos la aguja, tomamos hebra, pasamos por las dos, damos altura, tomamos hebra y cerramos. En la siguiente cadeneta pasamos en el centro de la que está al lado, tomamos hebra, pasamos por las dos, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Miren cómo nos está quedando estos primeros puntos bajos de la segunda vuelta. Vamos a realizar el siguiente punto. Pasamos en el centro de la cadeneta y en el centro de la cadeneta que está al lado. Nos quedan tres orejitas en el ganchillo. Pasamos por las dos primeras, damos altura, nos quedan dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Así vamos a elaborar esta segunda vuelta. Estamos finalizando la segunda vuelta. Miren, ya estamos en los últimos puntos. Aquí se ve la última cadeneta. Miren dónde está la cadeneta de este lado. Pasamos la aguja en el centro y de este otro lado aquí está la última cadeneta. Vamos a pasar la aguja en el centro de este punto y en el que está al lado aquí. Tomamos hebra, sacamos, damos altura, tenemos dos, tomamos hebra y cerramos. Aquí vamos a realizar una cadeneta de altura y vamos a trabajar de regreso. Les quiero mostrar que para realizar la tercera vuelta, de este lado tenemos cadeneta y de este lado ya no tenemos cadeneta. ¿Cómo vamos a trabajar esta tercera vuelta? Aquí tenemos la primera cadeneta que es la de altura, vamos a trabajar la segunda, pasamos la aguja en el centro de esa segunda cadeneta y vamos a pasarla en el centro. Si ven estas hebras que están aquí y de la parte de atrás de estas hebras hay unas lomitas. Estas lomitas no las vamos a tocar, solamente vamos a trabajar las hebras, estas que están aquí. Vamos a pasar la aguja en el centro de la segunda cadeneta y en la primera que está de este lado.
Miren. En la cadeneta siguiente. Y así lo vamos a ir haciendo por todas las cadenetas que siguen. Miren. Pasamos la aguja en la primera cadeneta en el centro y debajo de la hebra que está enfrente. Tomamos, pasamos por las dos. Miren, damos altura al punto, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos el primer punto de la tercera vuelta. Pasamos en la cadeneta siguiente, en el centro y debajo de la hebra que está enfrente. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra, pasamos por las 2 primeras, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta y debajo de la orejita que está enfrente. Miren. Tomamos hebra, pasamos por las 2, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos a la siguiente. Ya estamos finalizando la tercera vuelta. Miren, aquí nos queda el antepenúltimo y el último punto. Vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta, por debajo de la hebra que está al lado. Tomamos, pasamos por esas 2, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí nos queda el último punto. A veces se esconde. Aquí está, miren dónde está la última cadeneta y la última hebra. Tomamos hebra, pasamos por las 2, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Este es nuestro último punto. Aquí ya no vamos a hacer cadeneta de altura, sino que vamos a pasar la aguja debajo de esta lomita y vamos a hacer un punto bajo sencillo. Este será nuestro punto de altura de ahora en adelante. Vamos a trabajar de regreso lo que va a ser la cuarta vuelta. Recuerden que estamos realizando 18 puntos bajos, porque realizamos 18 cadenetas más una de altura. Entonces tenemos 18 más los puntos que son de altura. Vamos a trabajar de regreso y vamos a seguir el mismo proceso. Aquí tenemos la primera cadeneta, vamos a trabajar en la segunda, pasando la aguja en el centro de la cadeneta y debajo de la orejita que está enfrente. Recuerden que ya de este lado no tenemos cadeneta, sino que vamos a tener esta primera hebra y esta lomita. Solamente vamos a tomar la primera hebra de esta forma. Vamos a trabajar de regreso, pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta. Recuerden que esta es la de altura. Tomamos la orejita que está al lado. Tenemos 3. Tomamos hebra, pasamos por 2. Damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Pasamos en el centro de la siguiente y en la orejita que está al lado. Tomamos hebra, pasamos por 2, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Pasamos en el centro de la cadeneta, debajo de la hebra que está enfrente, tomamos hebra, pasamos por esas 2, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos.
Vamos a finalizar la cuarta vuelta. Miren aquí donde está la última cadeneta y aquí está la última hebra. Pasamos la aguja debajo de esas dos, tomamos hebra, pasamos y tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Así hemos finalizado la cuarta vuelta. Vamos ahora a realizar el punto de altura y lo vamos a hacer aquí en la lomita. Miren la lomita que queda acá debajo del último punto de la vuelta anterior. Miren aquí la lomita. Pasamos la aguja dentro de esa lomita o debajo, tomamos hebra, sacamos, tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro punto de altura. Vamos a realizar ahora la quinta vuelta y vamos a seguir haciendo el proceso de la misma forma como hemos venido haciendo lo que es la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, debajo de la hebra que está enfrente, pasamos por esas dos y así vamos a seguir trabajando. Estamos en el último punto de la quinta vuelta. Vamos a realizar el punto de altura para realizar la sexta vuelta y les quiero mostrar que aquí ya no tenemos una sola lomita, sino que tenemos dos. De ahora en adelante vamos a tener dos lomitas, no una sola. Cuando lleguemos a este punto vamos a tomar solamente la primera lomita y vamos a dejar la segunda. Miren, tomamos solamente la primera y aquí vamos a realizar el punto de altura. Hemos finalizado la quinta vuelta y miren cómo nos ha quedado esta pieza. Vamos a medir. Tenemos aquí 19 centímetros y medio. Si vieron el proceso del punto, la verdad que es un proceso muy sencillo. La elaboración de este punto es muy fácil y los resultados son preciosos. Vamos a seguir realizando vueltas hasta llegar a una altura de 37 centímetros aproximadamente. Cuando lleguemos a esa altura, vamos a seguir con la elaboración del bolso. Ya he finalizado la altura de la pieza y miren cómo me ha quedado. Miren qué hermosa. Vamos a darle las medidas de largo. Tiene 37 centímetros y de ancho, aquí está, 19 centímetros y medio. Aquí he realizado 33 vueltas. ¿Cómo vamos a identificar las vueltas? Cada lomita es una vuelta. Estamos aquí en la vuelta 33 y miren cómo nos ha quedado esta brecha que separa la cadeneta de este lado de las hebras. Miren cómo se nota este espacio. Vamos a tratar de emparejarlo para que nos quede igual a este. Miren que aquí no se nota ninguna brecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí realicé el punto de altura. Miren, suelto. Voy a realizar el punto de altura de la última vuelta, pero voy a pasar la aguja y vamos a realizar lo que es puntos deslizados para ir cerrando ya este espacio.
tomamos hebra y pasamos directamente por las dos. Vamos al siguiente punto, pasamos en el centro de la cadeneta y debajo de la lomita que está al lado. Tomamos hebra y vamos a pasar directamente por esas tres. Vamos al siguiente punto. Miren, pasamos dentro de la cadeneta y debajo de la hebra que está al lado. Colocamos la hebra en el ganchillo y vamos a pasar por las tres. Ahí vamos a ir cerrando. Vamos al siguiente punto. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Pasamos la hebra por las 3 y miren cómo se nos ha ido cerrando esa brecha. Tenemos 3, tomamos hebra y pasamos directamente por las 3. Así vamos a ir cerrando. Ya realizamos el último punto. Vamos aquí a hacer el cierre, también con un punto deslizado. Cortamos. Sacamos la hebra y con la ayuda de una aguja lanera vamos a esconder. Vamos a pasarla debajo de esta lomita que está aquí. Miren. Vamos a ir acomodando y miren cómo nos va quedando. Vamos a guardarla de este lado, que sería la parte de adentro. Vamos a dejar este lado para la parte de afuera. Entonces vamos a llevarla debajo de los puntos. Aquí cortamos y escondemos la hebra. Aquí le podemos agregar un puntico de silicona o le podemos dar un puntico con la aguja para que quede más firme. Aquí estamos en el primer punto, que fue el punto deslizado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a soltar ese primer punto deslizado para que no nos quede ese nudito ahí. Miren, soltamos, ajustamos y vamos a hacer el mismo proceso. Ya terminamos de guardar las puntas. Vamos a acomodar nuestra pieza porque vamos a empezar a realizar lo que son los laterales. Vamos a ver de qué medida los vamos a hacer. Acomodamos nuestra pieza de esta forma. Aquí la he dividido en 3 partes. Este es lo que va a ser el cuerpo de mi bolso y este la tapa. La tapa ya depende de qué alto lo quieren dejar. Yo la voy a hacer aquí como a la mitad porque le quiero colocar un broche. Aquí serían 12 centímetros. Vamos a hacer el lateral de 12 centímetros de largo. Vamos a realizar los laterales y vamos a iniciar con un punto deslizado y tejeremos 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a realizar una adicional que va a ser la cadeneta de altura. Vamos a dar vuelta y vamos a trabajar de la parte de atrás. Vamos a tomar la segunda lomita, la primera, la segunda. Pasamos la aguja debajo de esa segunda lomita. Tomamos hebra y vamos a realizar un punto bajo. Aquí el segundo.
Aquí tenemos la última lomita. Vamos a realizar el último punto. Aquí tenemos un total de 5 puntos bajos. Vamos a realizar un punto de altura y vamos a tejer de regreso. Vamos a pasar la aguja primera, segunda cadeneta y debajo de la cadeneta que está al lado. Tenemos 2, pasamos y cerramos. Vamos al siguiente punto y al punto que está al lado. Miren, vamos a hacer el mismo tejido que realizamos con el cuerpo de nuestro bolso. De esa misma forma vamos a tejer lo que son los laterales. Vamos al último punto. Miren, aquí está la última cadeneta. Pasamos la aguja en el centro y debajo del punto que está al lado tomamos hebra, pasamos por esas dos, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí vamos a hacer un punto de altura y vamos a tejer de regreso, siempre en la segunda cadeneta. De este lado ya no tenemos cadeneta, así que vamos a trabajar lo que son estas hebras. Pasamos la aguja debajo de esas hebras. Tenemos 3, pasamos por 2, damos altura, tomamos hebra y cerramos. En la siguiente tomamos hebra, pasamos por 2, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí estamos en el último punto. Y aquí no vamos a hacer cadeneta de altura, sino que vamos a tomar esta lomita. Pasamos la aguja debajo de esa lomita, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2 y cerramos. Aquí tenemos un punto bajo. Este es solito. Vamos a trabajar ahora de regreso. Segunda cadeneta. Punto de altura. Miren dónde está la última lomita. Donde se nota, pasamos la aguja y realizamos punto de altura. Tejemos de regreso. Ya aquí tenemos 2 lomitas. Vamos a tomar solamente la primera. Pasamos la aguja por la primera y realizamos nuestro punto de altura. Vamos a seguir este proceso hasta llegar a una altura de 12 centímetros. Ya hemos llegado a la altura de este lateral. Vamos ahora a cerrar esta abertura. Vamos a realizar puntos deslizados, pasamos la aguja, tomamos hebra y pasamos por las dos. En el siguiente punto tomamos hebra y cerramos por todas. De esta forma pasamos la aguja en medio de las hebras, tomamos y cerramos por todas. Pasamos la aguja en medio de las hebras, tomamos hebra y cerramos por todas. En el último punto vamos a hacer el mismo proceso y aquí vamos a realizar el punto de altura, pero va a ser un punto deslizado y con eso cerramos. Vamos a cortar la hebra larga porque con ella vamos a hacer lo que va a ser la costura del bolso. Sacamos la hebra, vamos a medir. Aquí tenemos 12 centímetros de largo y de ancho tenemos 6 centímetros de ancho. Ya he elaborado el otro lateral y están del mismo tamaño. Vamos ahora a colocar los laterales y quiero usar marcador de punto. Vamos a ir colocando de este lado.
Miren, vamos a seguirnos por ese mismo punto. Ahí. Vamos a ubicar que queden de la parte de afuera esta cadeneta. Vamos a colocar los laterales, pero antes quiero que tengan en cuenta que la cadeneta y la primera vuelta, esta sea la que va a ir debajo, y donde finalizamos, que realizamos los puntos deslizados, este quede de la parte de arriba. Vamos a colocar ahora lo que son los laterales y vamos a iniciar con la costura, que tenemos una aguja lanera y hemos pasado la hebra. Vamos a pasar la aguja en este primer punto con mucho cuidado de no pasarlo entre las fibras. Vamos al siguiente punto. Miren, vamos a trabajar lo que son estas lomitas. Vamos a pasarla en la primera lomita y vamos a bajar aquí de este lado. Ahí. Ajustamos bien y vamos a tejer de esta forma, envolvente. Seguimos. Aquí está la siguiente lomita y vamos a pasarla en esta que está de este lado, la que está enfrente. Miren. Ajustamos, subimos la siguiente lomita y vamos por la que está enfrente. Subimos, miren cómo nos ha quedado este lado. Vamos a realizar ahora la costura de la base y vamos a seguir tejiendo en forma envolvente. Vamos a pasar la aguja en esta primera que está aquí. Vamos a tomar estas hebras. Ajustamos bien. Vamos ahora a subir y miren cómo nos ha ido quedando la costura de este lado. Una costura perfecta.
Vamos a realizar envolventes siguiendo la misma secuencia. Ajustamos. Vamos al siguiente. Y el elemento que está enfrente. Vamos quitando el marcador. Aquí vamos a realizar la última costura. Ahí. Miren cómo nos ha quedado la costura de este lateral. Hermosísima. Miren. Vamos a esconder esta hebra. Vamos a llevarla hacia adentro. Ya ajustamos bien y la vamos a guardar lo sobrante por acá adentro. Listo, aquí cortamos. Antes de cortar, colocamos un puntico de silicona. Levantamos la hebra. Esta es silicona líquida normal, las que venden en las papelerías. Con mucho cuidado que no se note. Solamente un puntico. Cortamos. Ya he terminado la costura de este lateral, he guardado las puntas, realicé el mismo proceso que realizamos con este primer lateral, miren, lo terminé, miren cómo ha quedado, me encanta la costura de los laterales, la verdad que parece una sola pieza. Vamos ahora a colocar los herrajes. Aquí tengo un broche de sapito, tengo dos mosquetones, estos son de 2 centímetros de diámetro, y tengo esta cadena de color plateado. Vamos a empezar colocando el broche. Este broche tiene una tapita, miren, así viene, no trae tornillo, este es solamente de meter y poner a presión. Vamos a cuadrar que quede el broche parejo. Tomamos el metro y vamos midiendo la tapa. Tenemos 17 centímetros, vamos a colocar en el centro 7 centímetros y medio, viene siendo aquí. Vamos a poner una marca
y vamos a ir probando. Vamos a colocar el broche. Ahí seguimos metiendo. Siempre me gusta ir midiendo para que quede exacto. Ahí tiene las mismas proporciones. Aquí ya he ajustado mi broche con la pinza, pero como este no trae tornillo, me da miedo que se vaya a soltar, así que voy a aprovechar estos huequitos, y si tú tienes uno parecido, pues este truco te puede servir. Pasas una hebra delgada de trapillo y la pasas de la parte de arriba así. Así. Esto es opcional si de pronto no tienes y te sale el broche de esta forma, tú lo puedes hacer un nudito y ahí lo aseguras mejor. Y después guardamos esta hebra. Hacemos lo mismo del otro lado. Esto es en caso de que no consigas un broche con los tornillos. Este no trajo tornillo. No conseguí con tornillo por acá. Entonces esta es otra opción muy recursiva que puedes hacer tú en casa. Y para colocar la parte de abajo, ¿qué hacemos? Colocamos el broche de esta forma. Miren, está medio puesta. Acomodamos que quede en buenas proporciones y el mismo broche cae ahí. Sacamos y ya tenemos las medidas donde vamos a colocar la parte de abajo. Acomodamos bien. Antes de ajustar y de colocar esta pieza, vamos a probar nuevamente. Acomodando el bolso. Bueno, ahí quedaría. Vamos entonces a colocar la pieza de la parte de atrás. Miren, esta la lámina de seguro. Ahí ponemos. Bueno, mis amores, ya hemos llegado al final de este hermoso tutorial. Vamos a regalarle las medidas finales. El bolso quedó de ancho de 20 centímetros y de alto quedó de 16 centímetros. Miren cómo ha quedado el bolso por dentro. Miren qué hermoso acabado. La verdad que tiene bastante firmeza. Este punto le da bastante firmeza al bolso. Me encantaron los resultados. Se teje súper rápido. Es muy sencillo de hacer. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado el resultado, espero que lo pongas en práctica. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios te bendiga. Chao.